día vamos a estar iniciando un tema muy importante respecto a la lealtad. Vamos a estar hablando todo este tiempo sobre lealtad. ¿Por qué estudiamos la Biblia? ¿Por qué nos reunimos? Una de las razones importantes es porque es alimento a nuestro espíritu. La palabra alimenta nuestro espíritu. Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese alimento espiritual va a tu espíritu. Una mala alimentación habla de una vida mediocre en la fe. Entonces buscamos alimentar. La segunda razón es para vivir en victoria. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Entonces tú harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es victoria. Todos anhelamos vivir en victoria, pero la victoria no es natural si primero no es una victoria espiritual. Las victorias reales primero son espirituales, luego son naturales. Vamos a abrir la Biblia, por favor, si tienes tu Biblia allí. Yo voy a invitarte a que la puedas abrir en el libro de Job, capítulo 1, versículos 6 al 8. Vamos a tratar de ser sucintos y resumir. Job tiene muchos capítulos, más de 40, pero podemos tomar aquello que para objeto de la enseñanza nos puede ser útil. Dice, llegó el día en que los ángeles, Job capítulo 1, versículo 6. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro. Le respondió Satanás, esta historia no es un mito, no es una leyenda urbana, no es solo una mitología, no es solo un cuento. Son realidades escritas, narradas, inspiradas por Dios, reveladas por Dios, aquellos hombres que escribieron en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, aquí habla de una verdad espiritual. Los ángeles son enviados, emisarios de Dios. Ellos son los que reportan a Dios sus acciones, el trabajo, las órdenes que Dios les da. Pero te das cuenta que dice que de pronto Satanás se presentó y tú dirías, ¿cómo que se presentó? ¿Él estaba invitado? Si tú lees en el libro de Apocalipsis y en otros versos más, Satanás es el acusador de los creyentes, de los hijos de Dios. Él acusa, él tiene esa facultad de ir y de acusar. Recuerda que la Biblia dice, el príncipe de la potestad de los aires, Satanás, tiene su morada en estos espacios. Y él es el acusador de aquellos que viven en fe, que se sostienen en la fe, que son leales a Dios. Él busca acusarlos, busca desprestigiarnos delante de Dios. Pero Dios siempre busca honrar a sus hijos, busca hablar bien de ellos. Por eso en Apocalipsis dice, ha caído el acusador de nuestros hermanos, hablando de los últimos tiempos. Y luego dice, pobre de ti tierra, que ahora el que acusaba ya no está en el lugar donde está. Ha caído la tierra. Pobre de los moradores. Entonces dice que él se presenta y Dios le dice, ¿de dónde vienes? Y él responde, vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro. Esto te revela cosas sorprendentes de este ser maligno, recorriendo la tierra. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Recorre la tierra para traer destrucción. Su objetivo no solo es destruir y llevar almas al infierno. Su objetivo es eliminar todo objeto, toda persona, todo aquel que es leal a la causa de Dios, todo aquel que es fiel a Dios. Este es uno de sus principales objetivos, no solo arruinar la vida de las personas y llevar sus almas al infierno. Uno de los objetivos también que él tiene es poder arruinar la vida de aquellos que son leales a Dios, porque un hombre leal a Dios, cuando me refiero a un hombre hablo de hombre y de mujer, un hombre leal a Dios es un hombre peligroso para toda obra de oscuridad. Jesús dijo que él había venido para
destruir las obras del diablo. Un creyente, un hombre leal a Dios, un hombre fiel a Dios, un hijo de Dios está puesto en esta tierra, no solo para ser luz del mundo, no solo para ser sal de la tierra, sino para destruir, literalmente, destruir el mundo espiritual de oscuridad que rodea, que engaña, que miente a la humanidad. No estamos aquí solo para rodearnos de creyentes, de cristianos y hacer reuniones sociales hermosas. Estamos aquí para destruir las obras de Satanás. Cuando tú ves familias divorciadas, estamos ahí para destruir esa obra, para que las familias puedan unirse. Cuando ves hijos que están siendo atormentados, personas que viven en prisiones, depresivos, en tristeza y enfermedades, todas estas obras las trae Satanás para afligir al mundo, para destruir al mundo, para provocar en ellos no solamente odio, ira por esa falta de cuidado que tal vez ellos no tienen. Ese resentimiento se produce por el dolor. Usualmente una persona que tiene dolor y que no tiene asistencia crea resentimiento en su vida, porque dirá, nadie me asiste, nadie ve. Y este dolor es el que luego se transforma en venganza. Satanás practica, desarrolla todo este trabajo. Y un creyente, un hijo de Dios, está para hacerle frente. Un hombre leal a Dios es una amenaza para Satanás. En el Nuevo Testamento encontramos una historia que relata mucho de lo que les estoy mencionando. Habían 7 hijos de Esceva, un hombre llamado Esceva. Estos intentaban echar fuera un espíritu que estaba en el cuerpo de un hombre. Y lo hacían de esta manera: te ordenamos salir en el nombre de Jesús que predica Pablo. Ni ellos tenían la convicción, solo estaban imitando una acción, usando una autoridad que no tenían, que habían visto en el apóstol Pablo. Y la Biblia relata que el espíritu que estaba en este hombre dijo: a Pablo conozco, sé quién es Pablo. Me imagino que él era una amenaza terrible para el mundo de oscuridad. Pero este espíritu les dice: yo conozco a Pablo, pero ustedes no sé quiénes son, no los conozco, no, ustedes no son ninguna amenaza. Y el relato dice que esta persona que tenía esta opresión saltó sobre estos jóvenes. Ellos salieron desnudos, lastimados y asustados, porque intentaron hacer algo cuando no representaban ninguna amenaza, pero Pablo sí. Mira cómo Satanás sí puede descubrir y puede darse cuenta quién es una amenaza para sus intereses. Y cuando te conviertes en una amenaza, él toma toda su artillería para destruirte, para lastimarte. Pero ahí es donde viene la palabra de Dios, que dice: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si te golpean a ti, están golpeando el cuerpo de Cristo, golpean a la iglesia, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Y Satanás no puede vencer al cuerpo de Cristo, a la iglesia, no el nombre, la iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesús dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Qué hermoso es conectarse con el cuerpo, es ser un creyente, un hombre redimido por el poder de Dios, porque sabes que no hay ningún poder que pueda golpearte. No hay nada que pueda suceder porque eres parte del cuerpo de Cristo. La Biblia dice que nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. A ver pues quién la toca. Seguimos leyendo. Dice: de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro. Mira el trabajo, y ese trabajo no ha cesado. Es el mismo trabajo, observando como un general, como un comandante, buscando sus soldados, sus equipos, averiguando cuál es su trabajo, qué es lo que están haciendo. Es todo un trabajo de oscuridad que desarrollaba Satanás. Y aquí viene algo. En el versículo 8 encontramos la siguiente lectura. Puedes leerla, puedes marcarla en tu Biblia. Dice: y el Señor le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
¿No has considerado a mi siervo Job? Quiero que recuerden, Job vivía en Arabia, en la zona de Arabia. Job era un gentil. Dios estaba hablando de Job y sintiéndose orgulloso. Este es un hombre que me sirve, que ese es un hombre que me ama. ¿No lo has considerado? Y cuando Dios le decía, si lo ha considerado, no estaba diciendo si lo has visto. Satanás sí sabía quién era Job. Ahora vamos a seguir leyendo. Pero lo que Dios le estaba diciendo es, no has prestado atención, no has observado bien, detenidamente, quién es Él. Y Dios le muestra 4 cualidades. Habla de 4 cualidades impresionantes de Job. Dice, no hay otro como Él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 cualidades de la lealtad de Job hacia Dios. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Estas cualidades son maravillosas, pero son cualidades de una persona leal. Cuando Dios le dice varón perfecto, habla de un hombre intachable que caminaba en la presencia de Dios. Dios le dice lo mismo a Abraham, ve delante de mí y sé perfecto. Lo que Dios le estaba diciendo es, cuando estés delante de mi presencia, tú serás perfecto. Y quiere decir que Job caminaba en la presencia de Dios. Por eso Dios le decía, varón perfecto. Él caminaba en la presencia de Dios. ¿Qué significa caminar en la presencia de Dios? Yo en este momento estoy en la presencia de Dios. Un hombre que está robando está en la presencia de Dios. Un hombre que quizás está asesinando está en la presencia de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que Job estaba consciente de la presencia de Dios. Sus actos estaban vinculados a la presencia de Dios. Por eso Dios le dice también a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto, que todas tus acciones sean conscientes en tu mente, en tu corazón. Sé consciente de que yo estoy allí. Yo estoy allí. Tú y yo nos cuidamos cuando queremos hablar una mala palabra y sabemos que hay una persona educada y buscas hablar diferente. ¿Por qué? Porque sabes que está allí. Pero si no estuviera esta persona, probablemente tendrías palabras groseras o palabras que no son las adecuadas para expresarte. ¿Por qué no está la persona? Lo que Dios estaba diciendo de Job es, aunque él no me mire, él está consciente. Aunque él no me ve, aunque quizás yo no esté físicamente, él está consciente de mi presencia y todas sus acciones son intachables porque sabe que yo estoy allí. Qué hermoso, ¿verdad? Yo estoy allí. ¿Cuántas veces como pastor he estado en reuniones de personas que no son creyentes y de pronto alguien hablaba una mala palabra, una palabra que no era muy gentil, y otro le decía, oye, no hables así, ahí está el pastor? Y yo me sonreía y yo les decía, ¿y el hecho de que yo esté les afecte en algo? Yo puedo estar o no puedo estar, pero Dios siempre estará mirándolos. Dios siempre estará en todo lugar. Entonces, esa palabra perfecto significaba que él andaba en la presencia de Dios y él era consciente de la presencia de Dios. Tú y yo somos conscientes de la presencia de Dios. Cuando hablas, cuando miras, cuando caminas, cuando tienes tus redes abiertas, cuando escuchas, ¿eres consciente de la presencia de Dios? Esta es una de las cualidades de un hombre leal. Esta es una de las cualidades de un hombre leal. Era un hombre perfecto, intachable. Esa perfección venía de Dios, porque él caminaba en la presencia de Dios. Lo segundo dice, era un hombre recto. La palabra rectitud habla de integridad, sin cambio de dirección. Siempre hemos enseñado, rectitud es exactamente esto. Un punto aquí y un punto aquí. Trazas una línea recta, no hay cambio, no hay dirección, no son líneas oblicuas ni serpenteantes, es una línea recta. No cambiaba de dirección, eso habla de integridad. No negocio mi integridad, no divido mi vida por nada ni por nadie.
No, no la negocio. Era un hombre recto. Su dirección era recta. Sé dónde estoy mirando. Cuando hablamos de rectitud, tú puedes ver claramente a dónde te diriges. En la rectitud, en una línea recta, tú ves el punto de partida y él ves el punto final. Se observa. Y la Biblia dice que él era un hombre recto. Sabía quién era, sabía dónde se dirigía. No había fluctuaciones en su dirección. Era consecuente con sus decisiones. Era firme en sus decisiones de relación con Dios. Otra característica de un hombre leal a Dios, rectitud. La tercera característica de esta cualidad, esta característica de un hombre leal a Dios, dice la Biblia que era temeroso de Dios. Estas cualidades las está mencionando Dios, no las dice Job, las menciona Dios. Dice, es un hombre temeroso de Dios. ¿Qué se refiere a temeroso de Dios? Que todas sus acciones honraban primero a Dios antes que honrarse a sí mismo. Todas sus acciones honraban primero a Dios antes que honrarse a sí mismo. La buena reputación es la que nosotros buscamos, el buen nombre, que las personas hablen bien de nosotros, que no tengamos una mancha, no estemos mal vestidos, que nuestra apariencia pueda ser la adecuada para que las personas hablen bien, no nuestra ropa, lo que compramos en los lugares donde vamos, nos gusta que las personas hablen bien y buscamos esa honra para nosotros. Ahí nos molesta cuando alguien se da cuenta que algo está mal en nosotros y buscamos arreglarlo, porque nos gusta ser honrados, nos gusta que nos honren, nos gusta que nos aplaudan. Es parte de nuestra naturaleza, nos gusta que seamos reconocidos. Nos gusta que escriban nuestro nombre en un lugar y pueda ser recordado por siempre. Nos gusta que las personas nos aplaudan, aunque Dios no lo haga. Pero dice la Biblia que él era un hombre temeroso de Dios. Quiere decir que él buscaba honrar a Dios, aunque al buscar honrar a Dios, él no pueda honrarse a sí mismo. ¿Qué significa? Que tal vez honrando a Dios, él no iba a recibir aplausos, no iba a recibir reconocimiento. Nadie iba a hablar bien de él porque él era una persona que honraba a Dios. Oh, no, eso no está de moda. No puedes hacer eso. Honrar a Dios, no, hazlo en un lugar apartado y privado. Pero si lo haces públicamente, no, vas a perder seguidores, vas a perder honra, vas a perder reputación. ¿Qué pueden decir de ti? Tal vez van a decir que eres cristiano. Me acuerdo cuando Pablo estaba predicando a Agripa y él le dice, por poco y me convences. Y Pablo le responde, no estoy interesado en convencerte. No es mi intención convencerte. Si tú no lo quieres, mi intención es advertirte que estás en un camino hacia la destrucción. Mi deseo es solamente mostrarte lo que no estás viendo. Lo que decía Dios de Job es temeroso. Todas sus acciones honraban a Dios. ¿Tú eres de los que tiene esta característica de un hombre leal? ¿Que honras primero a Dios antes que a tu propia vida? ¿Honras primero a Dios antes que a tu propia vida? ¿Eres capaz de permitir que los demás hablen mal de ti porque tú buscaste hacer algo que a Dios le honraba? ¿Eres de esos? ¿O dejas de honrar a Dios solamente para agradar a aquellos que desean hablar bien de ti? ¿Tienes esta característica de lealtad? Y la última que Dios muestra de Job es un hombre apartado del mal. Cuando tú buscas en el original, esta palabra mal es lo erróneamente moral, lo que moralmente es erróneo. Y Dios dice, es un hombre apartado del mal, es un hombre apartado de lo moralmente erróneo. Y ahora, si nosotros sabemos que la moral es la construcción social de lo que es bueno y lo que es malo, ¿a qué moral se refería Dios cuando Él dice es un hombre apartado del mal? ¿De qué mal? Si en algún lugar la mentira es aceptada, eso no sería dañino, no es moralmente incorrecto mentir. Si en un lugar abortar no es penado, no hay ley que castigue
el asesinato de un niño, entonces moralmente no es malo porque la ley lo aprueba. Entonces cuando Dios dice apartado del mal, ¿de qué moral se refería? ¿La moral del hombre? ¿Tu moral, mi moral? ¿Lo que tú y yo consideramos que es bueno y lo que es malo? A veces estamos bien equivocados. Tenemos un atisbo muy pequeño de lo que es bueno y lo que es malo porque nuestras consideraciones son muy limitadas, porque nuestro mirar es muy limitado. Somos ciegos realmente. Tú y yo somos ciegos. Por eso es que en la Biblia tú encuentras este pasaje. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Somos ciegos, pues. No podemos ver más allá de nuestras narices, no podemos darnos cuenta qué fue bueno y qué fue malo. Parece moralmente bueno o parece moralmente malo, pero ¿basado en qué? Cuando la Biblia dice apartado del mal, apartado de todo lo que moralmente es erróneo, se estaba refiriendo a lo que era moralmente erróneo para Dios. ¿Acaso cuando hacemos las leyes preguntamos si a Dios le agrada? Cuando en los gobiernos, en algunos países, aprueban la ley del aborto, ¿acaso le preguntaron a Dios? ¿Dios, es moralmente correcto asesinar a un bebé? Cuando se hacen leyes para poder regular los deseos del ser humano en sus diferentes aspectos, ¿acaso se le pregunta a Dios? La respuesta es no. Sin embargo, tomamos a Dios para hacer un juramento y muchos colocan la mano sobre la Biblia porque están jurando por Dios y por su ley. ¿Por qué Dios y por qué ley? La Biblia que tienen en las manos tienen una ley completamente contraria a la ley del hombre. ¿Están jurando por esa ley? Pues están blasfemando de Dios, porque están tomando el nombre de Dios en vano. Dios estaba hablando apartado de todo mal, apartado de lo que para Dios era moralmente incorrecto. La verdadera moral viene de Dios. El conocimiento claro y perfecto de lo que es correcto y lo que es incorrecto viene cuando tus ojos son abiertos y puedes ver realmente que lo que hacías era malo, detestable. No solo porque ofendía a Dios, sino porque destruía la vida de otras personas. Porque destruía la vida de aquellos que decíamos amar. Pero eso solamente lo tienes cuando tus ojos son abiertos, cuando puedes ver realmente lo que estás haciendo. ¿Acaso crees que todos nos damos cuenta de lo que hacemos? ¿Acaso crees que en los gobiernos los que deciden las leyes se dan cuenta de lo que hacen? Muchos de ellos solamente propugnan por sus intereses, pero cuando ponen a Dios primero se dan cuenta que sus acciones son equivocadas. Cuán importante es tomar la ley de Dios, la moral de Dios, los deseos de Dios, la voluntad de Dios para construir nuestras decisiones y nuestra elección. Acá tienes las 4 características de un hombre leal, 4 características, cualidades, yo le voy a llamar 4 cualidades de un hombre leal. Y Dios las estaba hablando. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto es lo que Dios habla de Job, de su hijo. Quiero ir rápidamente para ya ir terminando. Es una historia maravillosa, pero vamos a seguir hablándola cada domingo. En Job capítulo 1, versículo 9 al 10, quiero que escuches por favor o lo leas conmigo. Dice, Satanás le respondió al Señor. Sí, yo sí sé que Job es así. Pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Mira lo que habla Satanás. Oh sí, él no lo hace de balde, él no lo hace en vano, lo hace por un interés. En el versículo 10, Satanás empieza a revelar qué es lo que estaba pasando con Job. Cuáles eran las consecuencias visibles de su lealtad, de la lealtad que él tenía a Dios. ¿Nos interesa saber cuál es la apreciación del diablo? Créeme que sí. ¿Qué es lo que él odiaba, que no le gustaba de un hombre leal a Dios? Yo quiero saber, ¿por qué estaba tan molesto? Porque le responde a Dios de manera muy altanera. Claro, pues claro, Él te sirve, él te ama y Él hace todo eso, pero Él no lo hace en vano. Él tiene una razón. El versículo 10. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él. Tienes que leerlo. Por favor, no te desconectes. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa,
de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Mira cuán próspero es. Estaba molesto, fastidiado, reventaba de cólera, porque las consecuencias visibles de la lealtad de Job hacia Dios lo habían vuelto próspero en todo lo que hacía. Y mira, Satanás sí sabía quién era Job, se había tomado el trabajo de mirarlo, de estudiarlo, de buscar por todo lugar dónde estaba su punto débil, su talón de Aquiles para golpearlo. Porque dice, has puesto un muro de protección en todo, alrededor de él. Satanás había estado buscando desde hacía mucho tiempo un hueco, una abertura, una grieta por donde meterse y decir, ajá, te encontré, eres malo, eres perverso, eres mentiroso. Y no lo había encontrado. Él había buscado ese hueco, esa brecha. ¿Y qué encontró? Que alrededor de Job había un cerco de protección que él no podía pasar. Y no solamente alrededor de Job, dice alrededor de él, de su casa, su familia, sus hijos, todos estaban rodeados de esa protección de Dios por la lealtad de Job. Por la lealtad de un hombre hacia Dios. Esa lealtad se extendió hacia los suyos. Cuando habla de su casa, habla de su familia, los que estaban alrededor de él. Esa lealtad y esa protección se extendió a todos los demás, aunque no lo merecía. Aunque no lo merecía. Y esto le molestaba mucho a Satanás. Él decía, no es posible. Y no se quedó ahí tranquilo. Dice alrededor de él, de su casa y de todas sus propiedades. Todo lo que tenía Job, también lo físico, lo natural, sus objetos, lo que había conseguido, tal vez su ganado, sus casas, sus tierras, todo esto estaba cercado con un muro de protección y esto le molestaba a Satanás. No, está mal, no encuentro cómo golpearlo, no encuentro cómo destruir. Tu lealtad a Dios es tan fuerte que tienes una protección tan segura que no puedo lastimarte. ¡Wow! ¿No te sorprende que estas cualidades de un hombre leal a Dios hayan devenido, haya mostrado las consecuencias de su lealtad en lo que Satanás mencionaba? O sí, Satanás había tomado mucho tiempo en estudiar a Job, mucho tiempo, y no había encontrado cómo arruinarlo. No había encontrado sus propiedades. Y en otras versiones dice que todo lo que hacía Job prosperaba, crecía, aumentaba. Quiero que notes cómo Satanás puede odiar tu prosperidad. Cómo Satanás, date cuenta, porque él está reclamando. Yo no quiero esto, pero mira todo lo que tiene. Y estaba molesto. Es rico, odio que tú prosperes en Dios. Odio que tengas bienes. Odio que le vaya bien a tu familia. Odio que te vaya bien a ti. Odio que todo lo que hagas crezca. Odio esto y estoy en contra de todo esto. ¿Acaso Job lo consiguió por él mismo? No. Él era un hombre leal a Dios y su lealtad provocó todas estas acciones que Satanás odiaba. Quiero que vayas rápidamente a Job capítulo 1, versículo 11. Job capítulo 1, verso 11. Estoy terminando ya. Mira lo que le pidió Satanás. Extiende ahora. Yo te propongo esto. Yo te quiero decir a ti, Dios, porque él es un mentiroso, él es un hipócrita. Job solamente te sirve por todo lo que tiene. Él es un mentiroso y yo te lo voy a demostrar. Yo te voy a pedir que hagas esto. Extiende la mano y quítale todo lo que posee. Deja de proteger todo lo que él tiene. A ver si no te maldice en tu propia cara. Al momento de la prueba. ¡Wow!
el momento de la prueba. ¿Cuál era el deseo de Satanás? Quítale todo, que se arruine, que no tenga nada, que no haya protección en su vida, que le venga lo peor. ¿Crees que ese deseo ha cambiado sobre los hombres leales a Dios? No, no ha cambiado. Tu lealtad a Dios, tu fidelidad a Dios tiene consecuencias visibles que Satanás odia. Odia profusamente. Él quiere arruinarte, quiere verte en el suelo. Hablo de la lealtad que tú tienes a Dios, de la fidelidad que tú mantienes a Dios. Hay consecuencias visibles y lo estás viendo aquí. Y Satanás las odia. Él no quiere que tú prosperes. Él no quiere que tú vivas una vida de crecimiento, de aumento. Él no quiere que los tuyos les vaya bien. Él no quiere que todo lo que hagas prospere y crezca y aumente. Él no quiere que des semillas. Él no quiere que coseches. Él no quiere esto. Quiere verte arruinado, quiere verte sin plata, quiere verte enfermo por el suelo. Él estaba con cólera y le dice a Dios, quítale todo, que no tenga nada, no lo protejas, a ver si no te blasfema. A ver si no te da la espalda y no te deja, para que te des cuenta que él solamente era un interesado. Y Dios le dice a Satanás, voy a hacer la historia corta, hazlo, pero no toques su vida. Momento de la prueba. Satanás pidió zarandear y golpear a Job. Y uno diría, sí, pero eso no es bíblico, no está en el contexto. Oh, sí. En un momento Jesús le dice a Pedro, y le dice, Pedro, Satanás ha pedido zarandearlos, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Por eso es el acusador, el que está reclamando, Señor, déjame golpearlo, déjame zarandearlo, que pruébalo, te das cuenta, voy a probarlo y te das cuenta que cuando él no tenga nada, te va a dar la espalda, te va a odiar, se va a ir al mundo porque no tiene nada. Déjame hacerlo. Por eso es que la Biblia dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Sucedió. Dios le permite que haga esto. Tú puedes leer toda la historia, la voy a hacer muy corta. Sus hijos mueren, roban sus propiedades, se queda absolutamente sin nada. Todo lo que más amaba se pierde absolutamente. Mira cómo Satanás trajo destrucción. Y uno hubiera pensado, es Dios destruyendo su vida. Oh, mira lo que está pasando. Pero vamos a seguir un poco la historia. Y cuando pasa todo esto, él rasga sus vestiduras, él llora, él se lamenta, pero hace algo importante. Empieza a llorar y dice, Dios me dio y Dios me lo quitó. Sea el nombre del Señor bendito, sea glorificado su nombre. No blasfemó, no le dio la espalda a Dios. Si tú sigues leyendo la historia, llega un momento cuando él ya está con la enfermedad en su cuerpo, con la lepra, que su esposa le dice, ¿sabes qué? Maldice a tu Dios y déjalo de una vez. Mira cómo te tiene. Y Job tampoco maldijo a Dios. Él más bien dijo, voy a recibir lo bueno y lo que es malo no. Él estaba consciente de quién era Dios. Él estaba firme en Dios. Vamos a ir un poquito más adelante. Tuvo un tiempo, vinieron sus amigos hablaban con él, tú puedes leer toda la historia. Pero en el capítulo 42 del libro de Job, ya había pasado el momento en el que Job le dice a Dios, de oídas te había oído, pero ahora sé quién eres. Porque él habla con Dios y Dios le muestra su corazón. Y Dios habla con él. Entonces Job se dio cuenta, siempre ha sido Dios. Nunca estuve fuera de Dios. Dios nunca me olvidó. Dios nunca quiso esto para mí. No. Y él es ahí donde él dice, de oídas te había oído, pero ahora sé quién eres, ahora te conozco. En el capítulo 42, versículo 10 dice, cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. El Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Dios aumentó el doble. Terminó su tiempo de la prueba de la fe.
Satanás lo golpeó, hizo lo que él podía hacer sin tocar su vida, porque Dios le había dicho, no, eso no te pertenece, eso es mío, su vida es mía. Y él mantuvo su fidelidad a Dios. Al final, Dios le dio el doble de todo lo que tenía. Pasó el tiempo de la prueba y más preciosa que el oro, salió en victoria y en alabanza a Dios. Oh, ¿cuántos de nosotros nos quejamos por media hora, un día tal vez de conflicto y de prueba de nuestra fe? Oh, y te sientes morir y sientes que ya no sirve, le das la espalda a Dios. ¿Por qué no eres como Job, de los que mantienen su lealtad a pesar de las circunstancias? Tienes que ver esas 4 cualidades que Dios habló de Job. Estaba feliz, hablaba bien de Job. Como cuando Jesús se bautiza, se escucha una voz en el cielo que decía, este es mi hijo amado. Estoy contento, complacido. Él hace mi voluntad. Él va a crecer, Él va a prosperar en todo lo que Él realice. Satanás va a seguir ejerciendo presión y va a seguir golpeando nuestra vida porque él odia nuestra lealtad a Dios. Pero yo quiero decirte, sé leal a Dios. Sé leal a Dios. Aún en tiempos de conflicto, tiempos de enfermedad, tiempos de dificultad, tiempos de crisis, sé leal a Dios. Sé leal a Dios. Quiero leerte un pasaje más. Éxodo capítulo 1, versículo 12. Llega un momento que el pueblo de Israel estaba siendo asediado y golpeado en la esclavitud, y el rey de Egipto comenzó a presionar y a golpearlos para que ellos no puedan seguir creciendo. Pero mire lo que dice Éxodo capítulo 1, verso 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Cuanto más Satanás golpeaba tu vida, Dios te aumentaba y Dios te hacía crecer. Sé leal a Dios. Cuanto más vengan tiempos de dificultad, Dios hará crecer tu vida porque la paciencia da fruto. Sé leal a Dios. Busca en tu vida estas 4 características, estas 4 cualidades de la lealtad de este hombre. Dios lo prosperó, Dios lo aumentó, Dios lo hizo crecer. Lo que busca Satanás en este tiempo es que dejes de ser leal a Dios. Empiezas a trabajar más y no tienes más dinero. Estás enfermo y tomas más pastillas y no te sanas. Tienes problemas en tu familia, vas a los psicólogos y los problemas aumentan. Buscas en el lugar incorrecto las respuestas que no están allí. Las respuestas siempre están en Dios. Pero pierdes tu lealtad y dejas tu lealtad porque eres zarandeado, eres sacudido y piensas que Dios te abandonó. Y no es así. Dios siempre estuvo con Job. Habló con él. Le mostró quién era él. Y cuando Job reconoce, Dios le da el doble de lo que había perdido. Y Satanás sale avergonzado. Satanás es el acusador. Es el que va a hincarte, es el que va a pedir tu vida. Señor, quiero zarandearlo, quiero golpearlo, quiero lastimarlo. Pero Dios es torre fuerte. La Biblia dice, torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado.